Hola estimados, en este video vamos a ver una característica súper interesante que podemos implementar en Access, que es el search. Pero no solamente un search, no solamente un text box donde nosotros podamos escribir algo y hacer un clic en un botón, ¿verdad? Y entonces que se haga un search sobre esa búsqueda, sino mucho mejor aún, que a medida que uno va tipeando, se va aplicando el filtro. Es decir, por cada carácter que yo tipeo en ese text box, que se vaya efectuando el filtro, que se vaya ejecutando ese filtro. Algo así como esto, si yo pongo la palabra beer, cada vez que yo voy tipeando, la búsqueda se va ejecutando. Esa característica es sumamente atractiva en una aplicación. Pero vamos a ver, yo estuve intentándola y busqué mucho en la internet, busqué muchos casos, busqué mucha información, porque hay bastante, de hecho, hay muchas personas que han grabado videos y que han escrito acerca de esto, ¿verdad? Y yo estuve viendo, pero encontraba un error, y entonces en este video vamos a ver cómo solucionarlo. Vamos a usar este ejemplo que está aquí. Fíjense cómo este enfoque, este approach, vendría siendo con la propiedad filter de la forma, de la forma, y luego el filter on. Cuando ustedes lo ponen en true, él aplica el filtro que pueda existir. Entonces vamos a ver cómo funcionaría, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos algo en el text box, pasamos ese filtro a una variable, luego la ponemos como filter, y luego hacemos un filter on, lo ponemos en true. Y luego, pero esto es necesario, porque esto lo que hace es poner el cursor de este text box, lo pone en, en esta posición. Ahora bien, ¿qué pasa? Fíjense cómo en la medida que yo voy escribiendo, de manera natural, el cursor se va corriendo. Ahora, ¿qué pasaría si yo le quito este cell start, ¿verdad? Que es donde va el cursor cuando yo quiero ponerlo en algún lado en el text box. Vamos a ver qué pasa aquí. Si yo vuelvo a correr esto, cuando yo digo, fíjense cómo yo no podría seguir escribiendo, de tal manera que la experiencia no es natural. Claro que yo podría hacer un clic y continuar aquí. ¿Por qué? Porque cuando se refresca la forma, cada vez que la forma hace un filter on, cada vez que yo cambio el filter en la forma, ese refresh que ocurre en la forma afecta al text box también, porque el text box es parte de la forma, aunque no está asociado a unos datos, es lo que se llama unbound. Sin embargo, él se refresca con la forma y al refrescarse ocurre esto. Pero yo no quiero eso, yo quiero esto. Entonces, bueno, vamos a volverlo a hacer. Fíjense, ahí está. Entonces, para que esta experiencia sea más natural, lo que hacemos aquí es sencillamente establecer la posición del cursor en el text box como la longitud del texto que está allí. Y esto funciona bastante bien, lo que demuestra que Access está muy bien hecho y tiene cosas muy buenas, de verdad, y muy inteligentes, ¿verdad? Y bastante complejas, de hecho, porque hacer esto, yo me imagino que si uno tuviera que hacerlo a mano, esto no sería fácil de hacer, ¿correcto? Implementar este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ahora es distinto. Ahora la experiencia es mucho más natural. Cada vez que se refresca esto, él sencillamente pone el cursor al final, porque la longitud de este texto corresponde al final. Entonces, bueno, pero ahora vamos a ver el error. ¿Qué pasa cuando yo escribo algo que me deja esta forma en blanco? Es decir, que no me trae nada. Que el filtro no trae registros, ¿verdad? Si yo pongo aquí, por ejemplo, una X, fíjense que ocurre un error. Cuando no me pregunten por qué, porque en realidad yo no lo sé por qué ocurre este error.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjense el error. Aparentemente él no tiene el focus aquí, pero si yo estoy haciendo un change en el text box, él debería tener el focus aquí. De alguna manera él lo pierde, pero fíjense como algo muy curioso. Esto ocurre nada más cuando la forma no trae registros. Es decir, cuando ese refresh ocurre después del filter y no hay registros. El filtro no me trajo más registros. Entonces, bueno, ya yo no puedo hacer referencia al text porque el text box, fíjense que hay propiedades a las cuales yo no puedo hacer referencia cuando el text box no tiene el focus. El text box pierde el focus en este caso y al perder el focus yo no puedo hacer referencia a este text aquí, de ahí el error. Entonces vamos a terminar esto y sencillamente vamos a buscar un mejor approach. Fíjense como si yo cierro esto aquí y yo lo vuelvo a abrir, bueno, entonces el error desaparece, yo esto lo puedo usar muy bien hasta que aplico un filtro que no trae registros. Ok, estimados, fíjense, este ejemplo que sigue aquí es súper interesante porque tiene otro enfoque, tiene otro approach. Fíjense, vamos aquí a ver cómo nosotros hacemos esto. Primero yo estoy utilizando otro text box aquí y desde aquí cuando yo escribo lo paso aquí. Ahora, si yo veo el código, veo que lo que yo hago aquí es un requery. Yo no estoy usando ni el filter ni el filter on. Yo prefiero mucho más este approach que el otro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago un requery aquí? En la forma, cuando yo hago un requery. Bueno, esta forma que está aquí, si yo veo, fíjense cómo la forma apunta, está usando este query, que está aquí. Vamos a ver ese query, aquí está. Si yo veo ese query, yo veo que ese query, que es la base nuevamente de la forma, es el record source. Si yo lo veo aquí, él tiene este criterio que está aquí. Like, el text box, el valor del text box en la forma. Yo prefiero este enfoque, yo prefiero que todo hacerlo así, me parece mejor, más natural que utilizar el filter, etcétera, etcétera, porque aquí yo estoy afectando el query, aquí yo no estoy afectando la forma. Y cuando yo hago un requery en la forma, entonces él hace un requery en el query y él obtiene sus nuevos registros. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense cómo yo estoy usando el otro text box, es decir, este. Yo cada vez que escribo aquí, yo paso este text a este value. ¿Qué pasa? Que yo no quiero usar este text que está aquí, por lo que ya hemos visto que cuando yo pierdo el focus aquí, ya no puedo acceder al text. Pero por otra parte, mientras yo estoy escribiendo aquí, yo tengo ese valor en el text. Todavía no lo tengo en el value. El value se actualiza, es cuando yo salgo del text box. Entonces el text pasa al value. Mientras que si yo quiero usar el value, yo tengo que tener entonces otro text box, o es una forma de hacerlo, simplemente. Es otra forma de hacerlo. Yo uso el value de aquí en vez de usar el text de aquí y me evito como ese peligro de usar el text en un text box que puede perder el foco por la razón que sea. Entonces, bueno, vemos que es un approach que es bien interesante, bastante más natural, porque afecto el query en vez de afectar la forma. Y vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Vamos a cerrar esto y vamos a abrir aquí. Fíjense cómo, claro, yo le debería hacer un hide a este text box para que no se vea, ¿correcto? Ok, entonces cuando yo escribo aquí, fíjense cómo se ejecuta súper bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver el botoncito para limpiar el filtro. Y es sencillamente lo mismo de antes. Yo me aseguro de poner el focus en el text box y pongo el text box en blanco. Al yo poner el text box en blanco se ejecuta el change, porque yo estoy afectando el texto, el text aquí. Se ejecuta el change y al ejecutarse el change se hace un requery de la forma y el query utiliza el texto aquí que está en blanco y me trae todos los registros, por supuesto, porque cuando
nosotros aplicamos el query aquí y esto está en blanco y este valor está en blanco, entonces el like trae todos los registros. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo aquí y fíjense cómo funciona súper bien el botoncito, como en las otras formas, como en los otros casos. Pero el error fatídico del text box ocurre exactamente igual. De tal manera que el enfoque, el approach que yo estoy usando está súper bien, por lo menos en mi opinión, pero no puedo esto ocurre exactamente igual. Aunque yo cambié totalmente el approach, todo esto está en muchos otros videos en YouTube, etcétera, cómo hacer estas cosas, ¿verdad? Esto también. Pero bueno, yo estoy viendo que esto falla y sencillamente hay que buscar cómo arreglar eso. Entonces, bueno, vamos a ver el último de los ejemplos. Y vamos a ver el otro enfoque, que es este que está aquí. Y este enfoque sencillamente usa un control donde aloja la forma. Es decir, ya yo no tengo una forma solamente, sino una forma afuera y un subform aquí que me aloja una forma. Entonces estos text boxes que son idénticos al ejemplo anterior, todo es idéntico. La única diferencia es que aquí yo no estoy usando una sola forma, sino aquí estoy usando un subform y mi subforma adentro es esta que está aquí. Perdón, es esta que está aquí. Esta que está aquí. Ahora bien, si yo veo esa forma, yo veo que este es el record source, es otro query, aquí está el query, pero es idéntico. Solo que este query hace referencia, en su criterio, hace referencia a la forma que está afuera. Es decir, hace referencia al text box aquí, en la forma de afuera y no de adentro. Pero desde la forma de afuera, cuando yo hago el change en el text box, yo hago el requery de la subforma. Vamos a ver eso. Fíjense como cuando el texto cambia, aquí. Cuando cambia el texto en el text box, yo inicializo el value del otro text box y hago un requery. Pero yo estoy haciendo un requery de la subforma, no de esta forma, sino de la subforma. De tal manera que el requery se hace aquí, los registros están aquí, el query está asociado a esta forma. Lo único que tenemos aquí son los dos text boxes y el botoncito para limpiar el filtro. Vamos a ver cómo funciona ahora. Fíjense cómo ahora vamos a decirle, fíjense cómo esto ahora es una subforma. Ok, esto ahora es una subforma y se ve clarito allí que esto es una subforma. Ustedes pueden, por supuesto, mejorar esto, mejorar la presencia, hacer que esto sea más bonito, mucho más bello. Tienen que hacer un hide, tienen que esconder este text box, etcétera, etcétera. Pero yo ahora sí puedo, fíjense cómo esto funciona muy bien. El botoncito aquí también funciona bien. Y cuando yo pongo un criterio que no trae registros, vamos a hacerlo ahorita, yo puedo hacerlo y no hubo la falla. ¿Por qué no hubo la falla? Porque Access no está afectando con el requery, con el refresh que se hace aquí con el requery, que no trae registro, no está afectando estos dos text boxes que están aquí. Él está afectando es esta subforma. Antes estos dos text boxes se veían afectados con el refresh que se hacía aquí. Y cuando no había registros, ocurría el error. Pero ahora ellos no se están viendo afectados. Esto también está documentado en YouTube. Hay videos donde esto se muestra claramente. Yo sencillamente quise hacerlo yo
para que hubiera otro más, para que hubiese otro ejemplo más. Esto ya está resuelto en otros videos, ¿correcto? Bueno, entonces a mí me parece que esto de verdad es importantísimo. Yo estoy haciendo una aplicación y yo quería esto, yo quería tener este search, yo quería tener aquí, no como la mayoría de los search que están documentados por allí, que yo pongo aquí algo y le hago un clic a un botón que dice Find o que dice Search y entonces se hace la búsqueda, sino que esto fuera, claro, probablemente ustedes dirán, bueno, de la otra forma también me gusta más para ciertos casos. Bueno, es verdad, las dos formas son correctas y las dos formas son absolutamente apropiadas y absolutamente adecuadas. Bueno, estimados, vamos a dejar esto aquí. Espero que este video haya sido realmente útil. Para mí fue realmente algo súper importante haber encontrado la respuesta, digamos, a ese error que estaba ocurriendo y esta forma de hacer el search me parece a mí demasiado elegante como para no tenerla en nuestro toolbox como programadores de Access.